A ver, ¿qué pasaría si pudiéramos repostar un avión no con petróleo, sino con carbón, con madera o incluso con la basura que generamos? Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la tecnología que lo hace posible. ¿Estamos de verdad ante el futuro del combustible de aviación? Vamos a descubrirlo juntos. Vale, para que nos hagamos una idea clara de cómo se puede pasar de un trozo de carbón a combustible para jets, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo el porqué, el desafío que tenemos encima. Luego descubriremos la química que hay detrás, la ingeniería que se necesita y al final pondremos todo en la balanza para ver si esta tecnología es de verdad una solución de futuro. Bueno, pues el punto de partida es un desafío enorme, un verdadero quebradero de cabeza a nivel mundial. Nuestra dependencia casi total del petróleo para conseguir combustible. Y esta dependencia es especialmente crítica en el mundo de la aviación, donde, seamos sinceros, las alternativas hoy por hoy son bastante escasas. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible de verdad coger materiales que tenemos a montones como el carbón, los restos de podas o la basura orgánica y convertirlos en combustible de primera para los aviones? La respuesta, desde luego, podría cambiar por completo las reglas del juego de la energía. Vale, ¿y cómo se come esto? ¿Cómo se consigue esa transformación casi mágica? Pues la solución no está en la magia, sino en la química. Concretamente en un proceso bastante alucinante que, ojo, se descubrió hace ya casi un siglo. Pues resulta que esta es la receta maestra. Se llama proceso Fischer-Tropsch, inventado allá por los años 20 por dos químicos alemanes, Franz Fischer y Hans Tropsch. Es básicamente la fórmula que nos permite coger un gas muy simple y convertirlo en un combustible líquido complejo y súper valioso. Para que nos entendamos, es como si estuviéramos jugando con legos pero a nivel molecular. Una pasada. Todo empieza con la absorción, que es cuando las piececitas, las moléculas, se pegan a una superficie, el catalizador. Luego se inicia la construcción y las cadenas empiezan a crecer y a crecer en la fase de polimerización, hasta que se les da la orden de parar. Y al final se sueltan, ya convertidas en el combustible que buscamos. Ojo, aquí viene un detalle clave. Todo este proceso de construcción molecular desprende una cantidad de calor, pero brutal. Y claro, gestionar todo ese calor es el gran reto de ingeniería. Si no lo controlas bien, la reacción se desmadra, es poco eficiente y acabas produciendo cosas que no quieres, como metano. Así que el control de la temperatura es absolutamente vital. Vale, ya tenemos la receta, el Fischer-Tropsch. Pero, ¿dónde cocinamos esto? Necesitamos, digamos, la olla perfecta para que la receta salga bien a gran escala. Y aquí es donde la ingeniería del reactor se vuelve absolutamente crucial. Y la solución a ese problemón del calor es una genialidad de la ingeniería: los lechos fluidizados. Fijaos, a la izquierda tenemos un lecho estático, donde las partículas están quietas. Ahí el calor se puede acumular en un punto y liar la parda. Pero a la derecha, magia. Se inyecta gas desde abajo y las partículas sólidas empiezan a flotar y a moverse como si fueran un líquido hirviendo. Esto reparte el calor de forma perfecta. Y es que ese comportamiento, que parece que está hirviendo, es justo la clave de todo. Garantiza que la temperatura sea la misma en cada rincón del reactor, que no haya puntos calientes peligrosos y que el contacto entre el gas y el catalizador sea máximo. O sea, consigues una reacción súper eficiente y muy bien controlada. Justo lo que necesita un proceso tan delicado como el Fischer-Tropsch. Venga, pues ahora vamos a atar cabos. Vamos a juntar la receta química con la olla industrial para ver cómo, de algo que a lo mejor tiraríamos a la basura, podemos acabar sacando combustible para aviones. Aquí en la tabla se ve el viaje completo. Son 3 pasos muy claros. Primero cogemos la materia prima, lo que sea, carbón, biomasa, y mediante un proceso llamado gasificación la convertimos en gas de síntesis. Segundo, ese gas entra en nuestro reactor de lecho fluidizado. Ahí ocurre la reacción Fischer-Tropsch y ¡zas!, lo transformamos en hidrocarburos líquidos. Y ya el último paso, el tercero, es refinar esos líquidos para obtener el combustible de aviación ya listo para usar. Y aquí viene una de las grandes sorpresas, porque resulta que el combustible que sale de aquí puede ser incluso mejor que el de toda la vida. No tiene impurezas como el azufre, que es un gran contaminante, y además tiene un índice de cetano muy alto, que, para que nos entendamos, significa que se quema de forma mucho más eficiente. El resultado es una combustión más limpia y mejor. Pero ojo, que esto no es un invento de ayer. Esta tecnología tiene un montón de historia, una historia muy ligada a la estrategia de los países, y eso nos ayuda a entender muy bien sus luces y sus sombras, sus ventajas y sus inconvenientes. Si nos fijamos, su historia nos cuenta algo muy claro. Este proceso siempre ha sido como un as en la manga en momentos de crisis. Se usó en la Segunda Guerra Mundial cuando no había petróleo, en Sudáfrica durante el apartheid. Siempre que el acceso al crudo se complica, esta tecnología vuelve a aparecer con fuerza.
Resumiendo, las ventajas desde un punto de vista estratégico son, vamos, gigantescas. Por un lado, la flexibilidad de la materia prima. Puedes usar casi cualquier cosa que tenga carbono. Esto te da una independencia energética brutal frente a otros países. Y, como ya hemos visto, el combustible que produce es de altísima calidad y mucho más limpio. Claro que no todo es de color de rosa. Aquí llega el gran pero, el obstáculo con mayúsculas, el dinero. Montar una de estas plantas es carísimo. Hablamos de proyectos de miles de millones de euros. Y eso, claro, es una barrera de entrada que echa para atrás a cualquiera. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al dilema que lo cambia todo, el impacto medioambiental. Porque aquí la cosa depende completamente de qué metamos en el reactor. Si usamos carbón, las emisiones de CO2 son el doble que las del petróleo. Un desastre. Pero si usamos biomasa o residuos, la historia cambia radicalmente. Podría llegar a ser un proceso neutro en carbono, o incluso negativo, o sea que retire CO2 de la atmósfera. Lo que nos deja con la pregunta del millón, la reflexión final. Por un lado, una herramienta increíble para la seguridad energética. Por otro lado, unos costes y unos retos medioambientales enormes que dependen de la materia prima. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un puente hacia un futuro sostenible o un desvío carísimo y potencialmente contaminante? La respuesta, sin duda, va a marcar una parte muy importante de nuestro futuro energético.